Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Vamos a buscar en la Biblia el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 1. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe en esta lectura de la Palabra de Dios. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 9. El profeta Eliseo llamó a uno de los hermanos profetas y le dijo: ponte el cinturón, llévate alcuza de aceite y parte para Ramot de Galaad. Cuando hayas llegado, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nisim. Acércate a él y sácalo de entre sus compañeros. Llévalo a un aposento privado y luego toma la alcuza de aceite y derrámala sobre su cabeza, diciéndole: esto dice Yahvé: te he consagrado como rey de Israel. Después abre la puerta y sal huyendo sin tardanza. El profeta partió pues para Ramot de Galaad. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban sentados en una reunión. Dijo: jefe, tengo algo que decirte. Jehú respondió: ¿a cuál de nosotros? Y le dijo: a ti, jefe. Jehú se apartó, se paró y entró en la casa. Entonces el hermano profeta derramó aceite sobre su cabeza, diciéndole: esto dice Yahvé, Dios de Israel: te he consagrado como rey del pueblo de Yahvé de Israel. Tú castigarás a la casa de tu señor Achb. Haré pagar a Jezabel la sangre de mis servidores los profetas y la sangre de todos los servidores de Yahvé. Exterminaré a toda la casa de Achb. Eliminaré a todos los varones de la casa de Achb, tanto al esclavo como al libre de Israel. Trataré a la casa de Achb como traté a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y a la de Baasá, hijo de Ahía. Los perros se comerán a Jezabel en el campo de Israel, y nadie la enterrará. Luego abrió la puerta y salió huyendo. Cuando Jehú volvió donde los oficiales de su señor, le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Para qué te buscaba ese loco? Le respondió: ustedes ya conocen a ese hombre y lo que dice. Pero le dijeron: no sabemos nada. Cuéntanos lo que pasó. Le respondió: me dijo esto y aquello, y agregó: esto dice Yahvé: te he consagrado como rey de Israel. Entonces, sin esperar más, todos pusieron sus mantos sobre una tarima y tocaron la trompeta diciendo: Jehú es rey. As far as I know, I think it's a very unusual project. La trompeta diciendo: Jehú es rey. Inmediatamente Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nisim, conspiró contra Joram. Joram, junto con todo Israel, defendía a Ramot de Galaad contra el asedio de Israel de Aram. Pero el rey Joram había ido a curarse a Jezreel, porque había sido herido por los arameos mientras combatía en Yazael, el rey de Aram. Jehú dijo entonces: si les parece,
que no salga nadie de la ciudad para llevar la noticia a Israel. Jehud subió a su cuarto y partió para Israel. Yorán estaba en cama y Ocosías, rey de Judá, había ido a visitarlo. El vigía que estaba en la torre de Israel vio la tropa que venía con Jehú. Dijo entonces: veo una tropa. Yorán le dijo: búscate a un jinete y mándalo a su encuentro para que le pregunte si viene como amigo o no. Salió a su encuentro el jinete y le dijo: esto dice el rey, ustedes vienen como amigos. Jehú le respondió: ¿qué te importa a ti? De mi vida dé media vuelta y sígueme. El vigía avisó al rey. El mensajero llegó donde ellos, pero no vuelve. Enviaron a un segundo jinete que al toparse con la tropa le dijo: esto dice el rey, ¿ustedes vienen como amigos? Jehú le dijo: ¿y a ti qué te importa? Da media vuelta y sígueme. El vigía avisó al rey diciéndole: llegó donde ellos, pero no regresa. Por la manera de montar, diría que es Jehú, hijo de Nisín, cabalga como un loco. Entonces Jorán dijo: engánchame los caballos, y los engancharon a su carro. Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, fueron a encontrar a Jehú cada uno en su carro. Se toparon con él en el campo de Nabot de Israel. Cuando Yorán vio a Jehú, le dijo: ¿Jehú viene como amigo? Pero éste le respondió: ¿puede haber paz mientras duren las prostituciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? Entonces Yorán dio media vuelta y emprendió la fuga, gritándole a Ocosías: nos han traicionado, Ocosías. Jehú se extendió su arco y disparó la flecha a Joram, que le penetró por la espalda y le atravesó el corazón. El rey se desplomó en su carro. Jehú dijo entonces a su escudero: brincar, tómala y échala en el campo de Nabot de Israel. Acuérdate de la palabra que Yahvé pronunció en su contra tú y yo cabalgaremos detrás de tu padre Ahab. Ayer vi la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, oráculo de Yahvé. Yo te la haré pagar en este campo. Tómalo pues y tíralo a este campo, como dijo Yahvé. Al ver todo eso, Ocosías, rey de Judá, se había dado a la fuga por el camino de Ben-Hagam. Jehú lo persiguió: maten a ese también. Lo hirieron en su carro, en la subida de Gur, cerca de Gibleam. Se refugió en Megiddo y allí murió. Sus servidores lo llevaron en carro a Jerusalén, donde lo enterraron en su tumba de la casa de David. Ocosías había comenzado a ser rey del año 11 de Yorán, hijo de Joab. Jehud entró en Israel. Jezabel ya conocía la noticia. Se pintó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Cuando Jehud traspasaba la puerta de la ciudad, le dijo: ¿cómo te vas, Sinri, asesino de tu señor? Él levantó la vista hacia la ventana y exclamó: ¿quién está conmigo? Inmediatamente se iniciaron 2 o 3 sirvientes. Les dijo: láncenla por la ventana. Y la lanzaron. Su sangre salpicó el muro y los caballos que pasaban la pisotearon. Después Jehud entró, comió y bebió, luego dijo: preocúpense de esta maldita y denle sepultura, pues es una hija de rey. Fueron los sirvientes a sepultarla, pero solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Volvieron para decírselo a Jehú, quien exclamó: acaba de cumplirse la palabra de Yahvé, quien había dicho por medio de su servidor Elías de Tisbé: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en el campo de Israel. El cadáver de Jezabel será como un abono que se esparce y ni siquiera se podrá decir: esta es Jezabel. Vivía en Samaria 70 hijos de Ahab,
Jehú escribió una carta y les envió a Samaria. Manda a decir a los jefes de la ciudad y a los ancianos y a los que educan a los hijos de Ahab: ustedes tienen a los hijos de su amo carros y caballos. Su ciudad está fortificada y ustedes tienen armas. Pues bien, cuando reciban esta carta, elijan al mejor y más valiente de los hijos de su amo, instálenlo en el trono de su padre y prepárense para luchar por la casa de su amo. Quedaron aterrorizados y se dijeron: si dos reyes no fueron capaces de hacerle frente, ¿cómo podremos hacerle nosotros? El mayordomo del palacio, el gobernador de la ciudad y los ancianos y los que educaban a los hijos del rey dijeron a Jehú esta respuesta: somos tus servidores y haremos todo lo que nos pidas. No proclamamos rey, haz lo que mejor te parezca. Jehú le escribió entonces una segunda carta en la que les decía: si están conmigo y si están dispuestos a servirme, tomen la cabeza de los hijos de su amo y vengan a verme mañana, a la misma hora, en Israel. Los hijos de los reyes eran 70 y eran educados por los nobles de la ciudad. En cuanto recibieron la carta, apresaron a los hijos del rey, degollaron a los 70, pusieron sus cabezas en unos canastos y se las enviaron a Israel. Llegó un mensajero a avisarle a Jesú: acaban de traer la cabeza de los hijos del rey. Jesú respondió: hagan con ellas 2 montones a la entrada de la puerta de la ciudad hasta mañana. A la mañana siguiente Jehú salió y se presentó ante el pueblo diciéndole: ustedes no han cometido delito alguno, mientras que yo conspiré contra mi Señor y le di muerte. Pero, ¿quién me dio muerte a estos? Vean cómo ninguna de las palabras que pronunció Yahvé contra la casa de Ahab ha quedado sin cumplirse. Yahvé llevó a cabo todo lo que había anunciado por boca de su servidor Elías. Jehú dio muerte a todos los que aún estaban vivos de la casa de Ahab en Israel. A sus consejeros, sirvientes, sacerdotes no dejó a nadie con vida. Después se encaminó Jehú a Samaria. Cuando llegó a Bet-Eket de los pastores, se encontró con los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Les preguntó: ¿quiénes son ustedes? Respondieron: somos los hermanos de Ocosías, y hemos bajado para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces Jehú dijo: deténganlos. Los apresaron y los degollaron en la cisterna de Bet-Eket. Eran 42, a ninguno dejó Jehú con vida. Salieron de allí y encontró a Jonadab, hijo de Recab, que le salía al encuentro. Lo saludó y le dijo: ¿serás leal conmigo como yo quiero serlo contigo? Jonadab le respondió: sí. Si es así, se lo dijo: dame la mano. Jonadab le tendió la mano y Jehú le hizo subir a su carro al lado de él. Lo llevó en su carro diciéndole: ven conmigo y verás mi celo por Yahvé. Cuando hubo entrado en Samaria, Jehú dio muerte a todos los que quedaban de la familia de Ahab en Samaria. Los mató a todos según la palabra que Yahvé había dicho por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo e hizo esta proclamación: Ahab sirvió todo solo con un poco a Baal. Jehú lo servirá mucho mejor. Que se reúnan en torno a mí los profetas de Baal, todos sus ayudantes, todos sus sacerdotes, que no falte nadie, porque tengo que ofrecer un gran sacrificio a Baal. Los que no vengan serán condenados a muerte. Era una trampa, porque así quería Jehú dar muerte a todos los que servían a Baal. Jehú añadió: convoquen a la asamblea solemne en honor de Baal. Ellos la convocaron. Jehú despachó emisarios por todo Israel, y se reunieron todos los servidores de Baal, no faltó ninguno.
entraron en la casa de Baal. Se llenó de bote en bote. Jehud había dicho al hombre encargado de la vestimenta: saca la vestimenta por todos lados los servidores de Baal. Y aquel había sacado las vestimentas. Cuando Jehud llegó a la casa de Baal junto con Jonadab, hijo de Reab, dijo a los seguidores de Baal: averigüen y cerciórense de que aquí no hay ningún servidor de Yahvé, sino solo los servidores de Baal. Luego entró para ofrecer los sacrificios y los ofreció. Jehud había ubicado afuera a 80 hombres, a los que había dicho: entregaré a esos hombres sus manos. Si alguno de ustedes deja escapar a uno solo, pagará con su vida. En cuanto terminó el holocausto, Jehud dijo a los guardias y a sus oficiales: entren y maten y que no escape nadie. Los guardias y los oficiales le dieron muerte a espada. Mientras avanzaran hasta el santuario del templo de Baal, iban tirando para afuera los cadáveres. Botaron el poste sagrado de la casa de Baal y lo quemaron. Enseguida demolieron el altar de Baal y lo convirtieron en un basural que existe todavía hoy. Así fue como Jehud hizo que desapareciera el culto a Baal en Israel. Sin embargo, Jehud no se apartó de los pecados de los cuales Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel, a saber, los terneros de oro que estaban en Betel y en Dan. Yahvé dijo a Jehú: ya que has actuado bien, ya que has hecho lo que es justo a mis ojos y has llevado a cabo todo lo que había decidido en contra de la casa de Ahab, tus hijos reinarán en Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehud no se ocupó de caminar con todo su corazón según la ley de Yahvé, Dios de Israel. No se apartó de los pecados a los que Jeroboam había arrastrado en Israel. Por esos días Yahvé comenzó a reducir el territorio de Israel. Jezael derrotó a los israelitas en todo el territorio. Al este del Jordán, en el territorio de Gad, en el de Gad, Rubén y Manasés, desde Aroer, que está encima del torrente de Arnor, en una palabra, en Galaad y en Basán, el resto de las acciones de Jehú, todo lo que hizo y toda su valentía, está escrita en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Jehú se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria. En su lugar reinó Joahaz, su hijo. Jehud había reinado en Israel desde Samaria durante 28 años. Y si probamos lo prohibido, y que el gusto y sea. Al ver que había muerto su hijo Ocosías, Atalía, su madre, decidió asesinar a todos los descendencias del rey. Mientras se daba muerte a todos los hijos del rey, Joseba, hija de Joram y hermana de Ocosías, se ocultó discretamente a uno de ellos, Joás, hijo de Ocosías. Metió al niño junto con su nodriza en el dormitorio. Así pudo esconderlo de Atalía, quien no le dio muerte. Estuvo escondido 6 años junto con Joseba en la casa de Yahvé, mientras Atalía reinaba en el país. El 7º año, el sacerdote Joyadán mandó a buscar a los oficiales de los carios y de la guardia. Los hizo entrar donde él estaba en la casa de Yahvé e hizo con ellos un pacto. Después de haberlos hecho jurar en la casa de Yahvé, les mostró al hijo del rey. Luego les dijo: ustedes van a hacer esto. Una tercera parte de ustedes, los que están de guardia el día sábado, vigilarán el palacio real. Otra tercera parte se pondrá a la puerta de fundación y otra en la puerta que está frente a los guardias.
se irán turnando en la guardia de la casa 2 secciones de ustedes, es decir, todos los que acaben su guardia el día sábado vigilarán el templo de Yahvé alrededor del rey. Formarán un círculo alrededor del rey, cada cual con su arma en la mano. Y si alguno trata de traspasar su formación, lo matarán. Estarán constantemente al lado del rey. Los sacerdotes hicieron todo lo que les había mandado el sacerdote Joyadá. Cada cual tomó a sus hombres, a los que comenzaban su guardia el día sábado y a los que la terminaban, y se juntaron alrededor del sacerdote Joyadá. El sacerdote les pasó a los oficiales la lanza y escudo del rey David, que se guardaba en la casa de Yahvé. Los guardias se pusieron en sus puestos, con sus armas en la mano cada uno, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, rodearon el altar y la casa. Entonces el sacerdote pidió al hijo del rey que se acercara y le puso la corona y los brazaletes reales. Lo proclamaron rey y lo consagraron. Todo el mundo aplaudía y gritaba: ¡Viva el rey! Al oír los gritos del pueblo, Atalía se dirigió hacia el tumulto que había en la casa de Yahvé, y allí vio que el rey estaba de pie en el estrado, como era costumbre. Los jefes y los que tocaban la trompeta rodeaban al rey, y todo el pueblo estaba de fiesta y tocaba la trompeta. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y exclamó: ¡Traición, traición! El sacerdote Joyadá dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo, y si alguien está en su parte, mátenlo con la espada. Pues el sacerdote pensaba: no hay que darle muerte dentro de la casa de Yahvé. La apresaron y la llevaron por el camino que conduce a la entrada de los caballos hasta el palacio real. Allí le dieron muerte. Joyadá hizo un pacto entre Yahvé, el rey y el pueblo, para que todo el pueblo se portara realmente como pueblo de Yahvé. Todo el pueblo fue a la casa de Baal y la demolieron. Rompieron los altares y la estela, y a Matán, el sacerdote de Baal, lo mataron delante de los altares. El sacerdote puso guardias a la casa de Yahvé, y llevando consigo a los oficiales, a los carios, a los guardias y a todo el pueblo, pidió al rey que bajara desde la casa de Yahvé al palacio real por el camino de las puertas de los guardias, y allí se sentó en su trono real. Toda la población del país estaba de fiesta y la ciudad había recuperado la paz. Atalía había sido ejecutada a espada en el palacio real. Joás llegó a ser rey a la edad de 6 años. Era el 7º año del reinado de Jehú. Reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Joás hizo lo que agrada a Yahvé todo el tiempo que estuvo bajo la tutela del sacerdote Joyadá. Pero no desaparecieron los altos lugares, y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso a los altos lugares. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero que llegue a la casa de Yahvé, tanto el de los impuestos personales como el que provenga de las ofrendas voluntarias para la casa, lo recibirá cada sacerdote de las personas que se dirijan a él. Después lo hizo para reparar la casa donde sea necesario. Pues bien, el año 23º del reinado de Joás, los sacerdotes todavía no habían hecho las reparaciones de la casa. El rey Joás llamó entonces al sacerdote Joyadá y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿por qué no han hecho las reparaciones de la casa? En adelante ustedes no les recibirán más el dinero a la gente, sino que lo destinarán para la reparación del templo. Los sacerdotes aceptaron no recibir más ese dinero y de no tener más a su cargo la reparación del templo. El sacerdote Joyadá tomó después una caja y mandó hacerle un hoyo en la tapa, la puso alrededor del altar
y a la derecha de la entrada de la casa de Yahvé. Los sacerdotes que custodiaban la puerta de la casa depositaban en ella todo el dinero que se traía a la casa de Yahvé. Cuando veían que no cabía más dinero en la caja, venía el sacerdote del rey, el sumo sacerdote, para recolectar y contar el dinero que había en la casa de Yahvé. Después de haberlo contado, se lo pasaba a los que estaban haciendo los trabajos y los encargados de la manutención de la casa de Yahvé. Los invertían en los carpinteros y en los obreros que trabajaban en la casa de Yahvé, en los albañiles y en los picaderos, y también en las compras de la madera y de las piedras talladas para hacer las reparaciones del templo de Yahvé. En una palabra, los gastaban en todas las reparaciones que eran necesarias en la casa de Yahvé. Con el dinero que se aportaba a la casa de Yahvé no se hacían ni palanganas de plata, ni cuchillos, ni vasijas, ni trompetas, ni ningún objeto de oro o plata para la casa de Yahvé, sino que se entregaba a los que estaban haciendo los trabajos, que lo empleaban en hacer las reparaciones de la casa de Yahvé. No se ponía cuenta a los hombres a quienes se pasaba el dinero para pagar los trabajadores, porque eran hombres honrados. Únicamente no eran destinados al templo de Yahvé, sino que era para los sacerdotes, el dinero de los sacrificios por el pecado y de los sacrificios de reparación de algo. Fue en ese tiempo cuando Yazael, rey de Aram, subió para atacar Gat y apoderarse de ella. Hazael quería atacar Jerusalén, pero Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos que habían sido consagrados por Josafat. Jorán y Ocosías, sus antecesores, rey de Judá, tomó también todo lo que él había dedicado, todo el oro que había en los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real, y se lo mandó a Yazael, rey de Aram. Este se alejó de Jerusalén. El resto de los hechos de Joás, todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Los servidores de Joás tramaron una conspiración para asesinarlo en Bel-Miló. Allí le dieron muerte a Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer. Lo enterraron junto a sus padres en la ciudad de David, y en su lugar reinó Amasías, su hijo. Imagínate que yo pensé que la niña se nos iba a morir. Fíjate, y es la primera vez que la veo un pez. El año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, de Judá, pasó a ser rey de Samaria. Joás, hijo de Jehú, reinó 17 años en Israel. Hizo lo que desagrada a Yahvé e imitó el pecado al que Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. No se apartó de él. Yahvé se enojó con los israelitas y lo entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael, durante mucho tiempo. Joahaz suplicó a Yahvé y éste le escuchó, porque había visto hasta qué punto el rey Aram oprimía a los israelitas. Por eso Yahvé dio un salvador a Israel. Los israelitas lograron librarse de la opresión de Aram y morar de nuevo en sus tiendas, tal como en el pasado, pero no se apartaron de los pecados a los que la casa de Jeroboam habían arrasado a Israel, sino que muy por el contrario siguió en pie hasta el poste sagrado de Samaria. De todo su ejército solo le quedaron a Joacás 50 soldados de caballería, 10 carros y 10,000 soldados de infantería, pues el rey de Aram lo había aplastado y reducido al polvo. El resto de los hechos de Joacás, lo que hizo y su valentía, todo esto está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joahaz se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria. En su lugar reinó su hijo Joás. El año 37 del reinado de Joás de Judá,
Joás, hijo de Joahaz, llegó a ser rey de Samaria. Reinó 7 años en Israel. Hizo lo que no le gusta a Yahvé, y no se apartó del pecado del que habían arrastrado a Israel Jeroboam, hijo de Nabat. Muy por el contrario, el resto de los hechos de Joás, por todo lo que hizo y la valentía con que luchó con Amasías, rey de Judá, están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás se acostó con su padre y se sentó en el trono Jeroboam, enterrando a Joás en Samaria junto con los reyes de Israel. Eliseo estaba mal de salud por la enfermedad que lo llevó a la muerte. Joás, rey de Israel, bajó donde él y lloró: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo le respondió: Toma un arco y flecha. Joás fue a tomar un arco y flecha. Eliseo dijo al rey de Israel: Toma tu arco con tus manos. Lo hizo. Eliseo puso sus manos sobre las del rey. Luego le dijo: Abre la ventana del lado este. La abrió. Eliseo añadió: Dispara. Disparó. Eliseo dijo entonces: Flecha de la victoria de Yahvé, flecha de la victoria de Aram. Derrotarás a Aram en Afec hasta que no quede nadie. Enseguida le dijo: Junta las flechas. La juntó. Eliseo dijo al rey de Israel: Golpea el suelo. El rey lo golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el hombre de Dios se enojó con el rey y dijo: Tenías que haber golpeado 5 o 6 veces. Así habría derrotado a Aram hasta que no quedara nadie. Pero ahora solo derrotarás a Aram 3 veces. Murió Eliseo y lo derrotaron y lo enterraron. Banda de moabitas incursionaban cada año el país, y sucedió que unas personas que llevaban a enterrar a un difunto divisaron a una de esas bandas. Depositaron entonces el muerto en la tumba de Eliseo y se pusieron a salvo. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió e inmediatamente se puso de pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a los israelitas durante todo el reinado de Joahaz, pero después Yahvé los perdonó y tuvo compasión de ellos. Se volvió hacia ellos a causa de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos. Todavía no los había echado lejos. Hazael, rey de Aram, murió y en su lugar reinó Ben-Hadad, su hijo. Entonces Joam arrebató a Ben-Hadad las ciudades de su padre Hazael, que había quitado a Joahaz, padre de Joás. Durante esas guerras, Joás lo derrotó 3 veces y conquistó las ciudades de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 13 del segundo libro de los Reyes. Mañana continuamos leyendo si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y mañana continuamos leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana.